Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Hace unos días se difundió un reportaje periodístico señalando que la Organización de los Estados Americanos utilizó datos erróneos para señalar la existencia de fraude. La publicación se realizó en Estados Unidos por la prestigiosa cadena periodística del New York Times. Veamos la publicación en la página web. Para el New York Times, la Organización de los Estados Americanos usó datos incorrectos para acusar de fraude en Bolivia. La elección fue la más disputada en décadas. Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se postulaba para un cuarto mandato, enfrentando una oposición que lo veía como autoritario y no dispuesto a renunciar al poder. Cuando comenzó el conteo preliminar de votos, el 20 de octubre de 2019, las tensiones aumentaron. Cuando el recuento se detuvo, de repente y sin explicación, luego se reanudó un día completo más tarde, mostró que Morales tenía los votos suficientes para obtener una victoria. En medio de sospechas de fraude, estallaron protestas en todo el país y la comunidad internacional recurrió a la Organización de Estados Americanos, que había sido invitada a observar las elecciones. Para su evaluación, la declaración de la organización, que citó un cambio inexplicable que modifica drásticamente el destino de las elecciones, aumentó las dudas sobre la equidad del voto y alimentó una cadena de eventos que cambiaron la historia de la nación sudamericana. La oposición aprovechó el reclamo de intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y expulsar al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después. Ahora, un estudio realizado por investigadores independientes, utilizando datos obtenidos por The New York Times de las autoridades electorales bolivianas, descubrió que el análisis estadístico de la Organización de los Estados Americanos era defectuoso. Los investigadores encontraron que la conclusión de que la parte del voto del señor Morales saltó inexplicablemente en las boletas finales se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la Organización de los Estados Americanos y encontramos problemas con sus métodos, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la Organización de los Estados Americanos desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude. Rodríguez realizó el estudio con Dorothy Kronik, experta en política latinoamericana de la Universidad de Pensilvania, y Nicolás Hidrobo, estudiante de doctorado en la misma universidad, coautor de un libro de texto sobre métodos estadísticos avanzados. Su estudio es un documento de trabajo que aún no ha sido revisado por pares. Sin duda, los autores dijeron que su análisis se centró solo en el análisis estadístico de la Organización de los Estados Americanos de los resultados de la votación, y no prueba que la elección fuera libre y justa. De hecho, hubo muchos problemas documentados con la votación, en un intento por sofocar las protestas que se iniciaron cuando reclamó la victoria. Morales pidió a la Organización de los Estados Americanos que realizara una auditoría electoral vinculante. El informe resultante de 100 páginas, publicado en diciembre, contenía evidencia de errores, irregularidades y una serie de operaciones maliciosas destinadas a alterar los resultados. Estos incluyeron servidores de datos ocultos, recibos de votación manipulados y firmas falsificadas, que según la organización le imposibilitaron validar los resultados de las elecciones. La Organización de los Estados Americanos encontró evidencia de moderación con al menos 38.000 votos. Morales reclamó la victoria absoluta por un margen de 35.000 votos. Hubo fraude, simplemente no sabemos dónde y cuánto, dijo Callao Yum, una experta en Bolivia de la Universidad de Miami que presenció la elección y analizó los hallazgos de la Organización de los Estados Americanos. El problema con el informe de la Organización de los Estados Americanos es que lo hicieron muy rápidamente, dijo Yum. Eso dio forma a la narrativa de las elecciones antes de que los datos pudieran analizarse adecuadamente, dijo. Ese reclamo inicial de la Organización de los Estados Americanos es específicamente lo que los académicos están disputando en su estudio. La caída de Morales allanó el camino para un gobierno provisional de extrema derecha, dirigido por Jeanine Áñez, que aún no ha cumplido su mandato de supervisar nuevas elecciones rápidas. El nuevo gobierno ha perseguido a los partidarios del expresidente, sofocó la disidencia y trabajó para consolidar su control del poder. 7 meses después de la caída del señor Morales, Bolivia no tiene un gobierno electo ni una fecha de elección oficial.
La Organización de los Estados Americanos dijo que mantuvo su análisis estadístico, porque detectó con éxito las primeras indicaciones iniciales de fraude. Es un punto discutible, dijo el jefe de observaciones electorales de la organización, Gerardo de Icaza, en respuesta a las preguntas planteadas por el nuevo estudio. Las estadísticas no prueban ni refutan el fraude, evidencia sólida como declaraciones falsas de encuestas y estructuras de TI ocultas. Y eso es lo que encontramos. La acusación inicial de la organización se produjo justo después de las elecciones más disputadas de Bolivia desde el regreso de la democracia en la década de 1980. Para postularse para un cuarto mandato, Morales subvirtió las leyes, dotó al Consejo Electoral de leales e ignoró los resultados de un referéndum que le prohibió buscar la reelección. Al afirmar que no se podía confiar en los resultados de las elecciones de octubre, algunos líderes de la oposición dijeron que paralizarían el país si Morales declaraba la victoria. Por su parte, los partidarios en gran parte indígenas de Morales, por temor al regreso de los políticos conservadores de ascendencia europea que habían sido la regla en el país antes de que Morales asumiera el cargo en 2006, prometieron defender sus ganancias políticas a toda costa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reaccionó rápidamente a la declaración de la Organización de los Estados Americanos, acusando a los funcionarios electorales de tratar de subvertir la democracia de Bolivia. Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, y Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de las protestas, citaron la afirmación de la organización de justificar sus llamados a la acción callejera. La Organización de los Estados Americanos, como observadores, ratificó las dudas que todos los bolivianos tenían y la preocupación de que su voto haya sido violado, dijo Camacho en un video el 22 de octubre. A medida que las manifestaciones se intensificaron en las siguientes semanas, Morales comenzó a perder el apoyo de las fuerzas de seguridad. Un goteo de deserciones del gobierno se convirtió en una inundación. Morales, visiblemente demacrado, salió a la televisión nacional para ofrecer nuevas elecciones, pero para entonces ya era demasiado tarde. El mismo día, los militares le pidieron al señor Morales que se retirara. Huyó al exilio poco después. La Organización de los Estados Americanos terminó hundiendo cualquier legitimidad que los resultados de la votación pudieran haber tenido, dijo Gonzalo Mendieta, un destacado columnista boliviano. En su auditoría de las elecciones, la organización dijo que encontró una tendencia altamente improbable en el último 5% del recuento que empujó a Morales por encima del umbral para una victoria absoluta. Sin una segunda vuelta, los autores del nuevo estudio dijeron que no pudieron replicar los hallazgos de la Organización de los Estados Americanos utilizando sus técnicas probables. Dijeron que un cambio repentino en la tendencia apareció solo cuando excluyeron los resultados de las cabinas de votación procesadas manualmente y con informes tardíos. Esto sugiere que la Organización de los Estados Americanos utilizó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. La diferencia es significativa. Las 1500 cabinas de informes tardíos excluidas representan la mayor parte de los votos finales que las afirmaciones del análisis estadístico de la Organización de los Estados Americanos son sospechosas. Además, los académicos dijeron que la Organización de los Estados Americanos usó un método estadístico inapropiado que creó artificialmente la apariencia de una ruptura en la tendencia de votación. El consultor de la Organización de los Estados Americanos que realizó su análisis estadístico, el profesor Irfan Noruddin de la Universidad de Georgetown, dijo que el nuevo estudio tergiversó su trabajo y estaba equivocado. No proporcionó detalles y no compartió sus métodos o datos con los autores del estudio, a pesar de las reiteradas solicitudes. Por su parte, el señor de Icaza, con la Organización de los Estados Americanos, dijo que, en términos generales, los datos de las elecciones más recientes de Bolivia eran demasiado defectuosos para sacar conclusiones significativas. Estás haciendo un ejercicio estadístico sobre documentos falsificados, dijo. La pregunta no es si los números falsos se suman. La pregunta es si son falsas o no, y lo son.